Entonces, vamos ahora con el plan de gestión. Esto ya es, vamos a decir, la idea es que hay una parte que se hace antes de constituir y hay otra parte que se hace después de constituir. Pero hay una parte fundamental que tenéis que tener clara de qué es lo que vuestro negocio va a necesitar para ser gestionado. ¿Vale? Entonces, en esta etapa, en este momento del plan de gestión, ¿cuál es el objetivo? ¿Vale? Entonces, el objetivo de los planes de gestión es organizar los recursos que tú necesitas para arrancar el negocio y para llegar el negocio en el día a día. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener muy claro qué recursos vas a necesitar, tanto en el momento de arranque como luego ya lo que va a ser el día a día de tu negocio. Tienes que tener muy claro los que necesitas y cómo los vas a organizar. ¿Vale? Y una idea que es en la que vamos, como la idea fuerza de esta parte de la mañana, de esta última parte de la mañana, va a ser que os quede claro que una empresa no es solo hacer, no es solamente producir el producto o prestar el servicio, que hay que organizar recursos intelectuales, humanos, materiales, financieros, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de esta idea de hacer un plan de gestión es organizar bien los recursos que necesitas para que la empresa funcione, tanto para ponerla en marcha como para que funcione en el día a día. Y que tengáis clarísimo una idea que os vamos a machacar y vamos a intentar que os quede bien impregnada al acabar este rato que nos queda, es que montar una empresa no es solamente producir un producto o prestar un servicio, es muchísimo más que eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un plan de gestión? Un plan de gestión es una planificación de la gestión, es una planificación de la gestión que vas a hacer de unos recursos. ¿Vale? Básicamente tienes que planificar qué recursos vas a necesitar, cuándo los vas a necesitar, cómo vas a gestionarlos y quién los va a gestionar. Eso es lo que necesitas tener claramente claro en un plan de gestión. ¿Vale? Entonces, la idea es que tu negocio funciona en base a recursos. Necesitas recursos para que esto funcione. Y esos recursos tienes que tenerlos muy claros, muy bien planificados y muy bien gestionados. ¿Vale? Entonces, ¿qué recursos necesitas? Tienes que tener muy claro cómo listarte bien los recursos que tienes. Si os fijáis, hay una parte que eran los recursos clave que teníamos ya en el Canvas, pero que ahí están unos que son los recursos clave, pero hay muchos más recursos y los tienes que tener claramente listados. ¿Vale? Ahora, tienes que saber cuándo los vas a necesitar. ¿Sí? Hay recursos que vas a necesitar en el momento de arranque y recursos que vas a necesitar en el día a día de tu negocio. Hay recursos que vas a necesitar a principios de mes y otros a finales de mes. Entonces, tener muy claro cada uno de esos recursos, cuándo los vas a necesitar, es muy importante. Y luego tienes que tener claro cómo los vas a gestionar. Es decir, tienes que asignar muy bien estos recursos de la forma más eficaz y eficiente posible. ¿Sí? Y tener claro quién se va a ocupar de ello. Es decir, definir bien las responsabilidades de esta gestión de los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que primero se ordena y luego se ejecuta. Es decir, primero hago un plan de gestión en el que ordeno bien todo lo que voy a necesitar para que mi negocio funcione y luego me dedico a ejecutar. ¿De acuerdo? Sabéis que nosotros no somos nada lineales, no es se ordena, luego se ejecuta y ya me lo olvido de ordenar, es siempre se va de un lado para otro, pero la idea es esta, primero ordenas y luego ejecutas, ¿vale? Y tener muy claro que un plan de negocio, o sea, que un plan de gestión puede llegar a modificar tu modelo de negocio. ¿Sí? Según el tipo de plan de gestión que tengas, tu modelo de negocio se puede ver afectado. ¿De acuerdo? No vamos a entrar mucho en esto, pero que os quede clara esta idea, que os quede por lo menos la idea de que esto puede ocurrir. ¿Vale? Ahora, al final un plan de gestión es para gestionar un negocio. ¿Y en qué consiste gestionar un negocio? La idea fundamental es que tengáis clarísimo que un negocio no es solamente producir la propuesta de valor. Un negocio es muchísimo más que producir la propuesta de valor. ¿Vale? Una empresa no se dedica solo a producir y prestar servicios. Es mucho más que eso. Y todo eso hay que ordenarlo. ¿De acuerdo? Entonces, un negocio implica producir la propuesta de valor, es decir, producir los productos que vas a vender o crear la prestación de servicios que vas a ofrecer. ¿Sí? Eso está claro que es como el núcleo central de un negocio. Pero solo con eso no tienes un negocio. Para tener un negocio tienes una operativa alrededor de eso que es bastante importante. Entonces, distinguimos
como vamos a decir, como entre los procesos clave y los procesos soporte, por llamarlos de alguna manera, que los nombres no sean algo que nos alejen, sino que nos acerquen. Entonces, el proceso clave nos referimos a esas cosas que tienes que hacer y que es imprescindible hacer para que tú puedas preparar tu propuesta de valor. Es decir, todas las cosas que tienes que hacer para producir la ropa que quieres vender. O todo aquello que tienes que hacer para poder acompañar emprendedores, si es tu modelo, si tu propuesta de valor es esa. ¿De acuerdo? Esos son los procesos clave. Es decir, ¿os acordáis que en el Canvas, en el centro del todo, tenemos la propuesta de valor? Pues todo lo que hace falta para que esa propuesta de valor se dé serían los procesos clave. Y los procesos de soporte nos referimos a todas esas otras cosas que hay que hacer en una empresa para que el negocio funcione. ¿Sí? Y una idea que, si os fijáis, es como otra de nuestras cosas que repetimos hasta la saciedad, es que cada negocio es único. Y es único en base al equipo emprendedor, es único en base al modelo de negocio y es único en base al modelo organizacional, fundamentalmente. Y como cada negocio es único, eso quiere decir que cada negocio se gestiona de una manera distinta. Dos negocios que aparentemente pueden ser iguales, si tienen culturas distintas, serán gestionados de formas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, tener muy clara esta idea de que cada negocio es único, eso hace que se tenga que gestionar cada negocio de una forma propia, lo que quiere decir que el plan de gestión nuevamente va a ser un traje a medida. Y fijaros que insistimos muchísimo en esta idea del traje a medida para salir de estas cosas súper estandarizadas. Cuanto más a medida os toméis este trabajo, casi cada parte del trabajo que hacéis acompañando, casi cada parte del emprendimiento os lo toméis como un traje a medida, como algo basado en la unicidad del caso que tenéis, más probabilidades de éxito creo que creemos que se dan. Esta idea de traje a medida para nosotros es fundamental. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Gestionar los elementos del negocio, ¿vale? Y para ello, ¿qué necesitas? Tener claro los procesos que tienes y los recursos que necesitas para cada uno de esos procesos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que tener claro es qué procesos tengo, es decir, qué cosas tengo que hacer, tanto para producir la propuesta de valor como para todo lo demás que hay que hacer en un negocio. Y una vez que tengo claro los procesos que tengo que clarificar bien qué recursos necesito para que cada uno de estos procesos se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tengáis claro de cada uno de estos procesos cómo de importante es cada uno de ellos para tu negocio. ¿Sí? Es decir, cómo de estratégico o de clave es cada uno de estos procesos para tu negocio en concreto. Porque evidentemente, cuanto más estratégico o más clave sea un proceso, más importante es que no le falte ningún recurso a ese proceso. ¿Sí? Es fundamental que tengáis claro quién lo va a hacer. Es decir, quién va a estar implicado en el proceso y quién va a estar implicado en la gestión de estos recursos. ¿Sí? Y tener muy claro cómo cada uno de estos procesos afecta al día a día de tu negocio, al presupuesto y a la propuesta de valor y a los clientes. Entonces, ahora lo que os sugerimos es que tengáis clarísimo cuáles son los procesos que tenéis. Luego que veáis qué recursos necesita cada uno de estos procesos para ser ejecutado. ¿Sí? Que penséis muy bien en cada uno de estos procesos, cómo de estratégico es, cómo de clave es para mí. Y que tengáis clarísimo un análisis, invitamos a que sea profundo, sobre cada uno de estos procesos, cómo afecta al día a día de vuestro negocio, al presupuesto y a la propuesta de valor y a los clientes. Es decir, un proceso tiene un impacto en el presupuesto. Y esto lo tenéis que tener muy claro. Y un proceso puede tener y tiene que tener analizado el impacto que tiene la propuesta de valor, el impacto que tienen los clientes y en realidad el impacto que tienen el resto de procesos. ¿De acuerdo? Con una visión más sistémica de lo que es una empresa. ¿Vale? Y en cada negocio, volvemos a insistir en la idea de la unicidad de cada negocio, de que no vayáis a cosas estandarizadas. Las cosas estandarizadas nos dan seguridad, nos permiten reproducir muy rápidamente, o sea, tiene muchas ventajas, pero cuando estamos tratando de acompañar
personas y las organizaciones están constituidas por personas, la estandarización creemos que nos aleja de la calidad y de un trabajo suficientemente profundo. Entonces queremos volver a insistir en la idea de que en cada negocio, como cada negocio es diferente, como cada negocio es único, en cada negocio va a ser diferente el impacto que tiene, va a ser diferente lo que es relevante y lo que tiene mucho impacto. Y por eso queremos volver a insistir en la idea del traje a medida. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que en la sesión pasada estuvimos hablando de los costes ocultos? ¿Os acordáis bien de esto? Aquí lo queremos traer no tanto desde su dimensión de coste, que por supuesto sí, pero esto ya lo vimos en la sesión pasada, como lo queremos traer sobre la idea del proceso oculto que hay detrás de esos costes ocultos de los que hablamos la sesión pasada. ¿Sí? Y os acordáis, un poco para traeros el recuerdo, es estas cosas que nosotros llamamos las cosas ocultas o los costes ocultos o los procesos ocultos, son esas cosas que otras personas, que normalmente van a ser tu familia y tus amigos, la familia y el amigo de los emprendedores, o la propia entidad de referencia, hacen como favor al negocio. ¿Sí? Recordáis que en la sesión pasada habíamos estado viendo estas cosas que alguien hace como un favor al negocio, que eso en realidad tiene un coste, pero si no, como nos lo están haciendo como favor, no nos damos cuenta de que es un coste y no lo llevamos a nuestra contabilidad o a nuestros números para realmente saber cuánto nos cuesta producir y en base a eso vender. Pues aquí lo que queremos es, con esa misma idea, en vez de centrarnos en el concepto de coste, centrarnos en el concepto de proceso. Es decir, todos esos procesos que están ahí y que son fundamentales para que el negocio funcione, pero que como me los está haciendo un amigo o una amiga, no me doy cuenta de que existen. ¿Sí? Entonces, lo que os queremos invitar cuando estáis analizando el plan de gestión es, identificáis estos procesos ocultos. Por ejemplo, tengo que entregar este vestido a no sé quién y resulta que mi vecino va a ir al lado de casa de este cliente y que me lo lleve él. Si os fijáis, el proceso de entrega de la mercancía del producto terminado al cliente me lo está haciendo mi vecino. Como me lo hace mi vecino y me lo hace como favorita, no lo tengo en cuenta. Y ahí es cuando la lío. ¿Sí? Entonces, ahí es donde os queremos invitar a que tengáis en cuenta el proceso oculto y veáis. Si lo va a seguir haciendo esa persona, plantearos la posibilidad de que entre en la empresa. ¿Sí? Entonces, si tengo mi primo que desde el principio me dijo que me echaba una manilla y él me lleva la contabilidad y los numeritos del negocio, eso es un proceso oculto. ¿Lo veis? Ahora, como proceso oculto, hay un momento en el que digo, a ver, primo, si vas a seguir haciéndome los numeritos, igual tiene sentido que entres en la empresa. ¿Sí? Y si lo va a dejar de hacer, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Es decir, si mi primo va a dejar de hacerme los numeritos, entonces, ¿quién va a partir de ahora a ocuparse de los numeritos? Voy a contratar a alguien, se va a ocupar la gestoría externa, ¿sí? Os fijáis que eso es un proceso, ¿sí? Evidentemente no es un proceso clave, ¿sí? Pero es un proceso soporte. Si nadie me lleva los numeritos, me meto en un lío, ¿sí? Ahora, es muy importante que tengáis en cuenta que estos costes o procesos ocultos suelen ser invisibles. Si os fijáis, esto se parece muchísimo a lo que estuvimos hablando en la sesión pasada, porque no cuestan dinero al negocio, porque no los hacemos nosotros ni nadie que esté en plantilla en la organización, porque normalmente no suelen estar contemplados, no solemos asignar estas funciones, ¿sí? Y suele ocurrir que no les damos mucho valor porque no nos cuestan dinero ni los hacemos nosotros ni nadie que tengamos contratado, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando estéis haciendo el plan de gestión que identifiquéis estos procesos ocultos y que estos procesos ocultos los tengáis contemplado en el plan de gestión. Y si te lo va a seguir haciendo alguien como favor, que contemples la posibilidad de cuando esa persona o bien va a entrar a la empresa o bien va a dejar de hacerlo y va a haber que sustituirlo por alguien que deje de ser oculto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esto de procesos clave y procesos soporte, queda claro los procesos clave, es pues si me dedico a hacer ropa, como en el caso que estábamos comentando antes, pues el proceso clave tiene que ver con hacer ropa. Y los procesos soporte tiene que ver con eso que no está estrictamente relacionado con hacer ropa, pero que es absolutamente fundamental para que un negocio funcione. ¿Sí?
Entonces, los típicos procesos soportes con los que habitualmente están en la mayor parte de los negocios o muchos negocios serían la dirección y toma de decisiones. ¿Sí? Es decir, claro, evidentemente, yo como, por eso os decíamos al principio que es cuando pasamos de ser emprendedores a ser empresarios. ¿Sí? Entonces, claro, yo soy muy buena haciendo ropa, pero en un negocio hay que tomar muchísimas decisiones. Hay que tomar decisiones de contratar y despedir a gente. Hay que tomar decisiones de inversión. Hay que tomar decisiones de estrategia. Hay que tomar decisiones de qué tipo de productos quiero hacer y cuáles no. Entonces, toda esa dirección y decisión es un proceso soporte. Toda la parte de comunicación, ¿sí? Redes sociales, dar a conocer la marca, ir a un congreso de emprendimiento para que la gente me conozca. Todo esto son procesos soporte. No están directamente relacionados con producir la propuesta de valor, pero sin ello es difícil que yo pueda generar los ingresos suficientes. Toda la parte de contabilidad y administración. ¿Sí? No nos referimos solamente a los números, nos referimos a la cantidad de administración que hay en un negocio. ¿Sí? Toda la parte de logística, cuando tengáis negocios que tienen que ver con logística. Casi todos los negocios en general tienen algo, aunque sea un poquito de logística, pero hay negocios en los que la logística es fundamental. Toda la parte que tiene que ver con gestionar clientes, con gestionar proveedores, toda la parte que con comercialización y ventas, toda la parte que tiene que ver con gestionar personas, como decíamos, y toda la parte que tiene que ver con aspectos legales o jurídicos. ¿Sí? Eh, Imagínate, por ejemplo, que estás haciendo ropa, ¿sí? Y hay una normativa que la ropa de niños no puede llevar botones menores de 1 centímetro porque pueden ser peligrosos o se los tragan o yo qué sé. ¿Sí? Pues, o no pueden estar hechos con materiales tóxicos, lo que sea. En casi todos los sectores, sobre todo en estos países en los que vivimos, que todo está hiper, ultra controlado, casi siempre va a haber algún tipo de normativa aplicable a lo que tú estás haciendo. Entonces, normalmente necesitas a alguien, o bien dentro de la empresa o bien fuera, que se ocupe de asegurarse que contemplas todo eso. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, todos estos son más o menos procesos de soporte típicos, ¿vale? Los que vais a encontrar con facilidad en casi cualquier negocio. ¿Y qué quiere decir este proceso de soporte? Son aquellos que los necesitas para poder llegar a producir y vender, que es mucho más allá que el propio producto. ¿Sí? Es decir, que para producir y para vender necesitas muchas más cosas que simplemente producir y vender. ¿Vale? Son las típicas cosas que no ves a priori. Cuando tú vas a montar un negocio, no eres ni consciente de la cantidad de cosas que hay que hacer, además de producir. ¿Sí? Es decir, que nosotras, por ejemplo, para poder hacer esto que hacemos de ENCA, la cantidad de cosas que hay alrededor de esto, a veces uno mismo ni se da cuenta y dice, madre mía, si es que son no sé qué horas en la noche y me tengo que poner a hacer ahora el no sé qué para poder tener esto listo. ¿Sí? No tiene que ver con lo que haces, ¿vale? Sino con lo que es necesario hacer para que puedas hacer. ¿Se entiende bien esto? ¿Sí? Entonces, no tiene tanto que ver con que hago ropa o hago formaciones en emprendimiento o reparto mensajería, sino con aquello que tengo que hacer para poder hacer ropa, para poder hacer mensajería o para poder hacer acompañamiento a emprendedores. ¿Sí? Y normalmente estos procesos de soporte suelen ser lo que conocemos como centros de coste. No os quedéis con esto, que es un concepto quizá demasiado técnico, pero sí quedaros con la idea de que suele estar en esa parte izquierda del canvas, ¿sí? Donde os acordáis que los recursos luego tenían su reflejo en los costes. ¿Vale? Entonces es importante que os deis cuenta que esto la mayoría de las veces genera gasto y de forma directa no generar un ingreso. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Vale? Y por lo tanto, tenéis que contemplarlos para poder calcular vuestro coste de producción y a partir de ahí poder calcular vuestro precio. Y con esto lo estamos enlazando con la sesión pasada. ¿Sí? Si yo solamente tengo en cuenta que para hacer ropa tengo que contar con la lana, los botones, los hilos y tal, voy a calcular muy mal los costes, porque no estoy teniendo en cuenta todo lo que me cuesta el tiempo que dedico a dirigir el negocio, a tomar decisiones sobre el negocio, el tiempo que dedico a comunicar, el tiempo personas que están dedicando a la contabilidad de administración, etcétera, etcétera.